Bitcoin cierra la semana un 12% arriba, pero independientemente del porcentaje de subida, lo más importante es que es capaz de dejar atrás el movimiento correctivo en el cual se encontraba. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré qué podemos esperar a partir de ahora en el mercado de criptomonedas. Bueno, antes de empezar con el análisis de la última hora de Bitcoin y de lo que podemos esperar durante esta semana, vamos a comentar un poco un par o tres de datos económicos o de noticias. Y es que para empezar, esta semana va a ser una semana que se espera tranquila. Sí que tenemos datos importantes. Aquí el filtro está puesto que de únicamente los datos de 3 estrellas de relevancia. Es decir, hay más datos más allá de lo que estamos viendo en pantalla, pero no vamos a conocer esos datos tan determinantes que están afectando de forma tan directa a la economía o al devenir de la situación económica, en este caso de Estados Unidos, y por regla de tres del resto de países, ¿no? Hablo de datos como inflación, como tasa de desempleo, como tipos de interés. Hay datos que ya hemos visto recientemente, hay datos que veremos la semana que viene. Por ejemplo, los tipos de interés los vamos a conocer en 9 días y 12 horas. Se espera con una probabilidad muy elevada, 95,3%, que se mantengan en la tasa actual, 5,25, 5,50. Y es más, si venimos por aquí, podemos ver que la reunión del 31 de julio, que va a ser la de la semana que viene, se espera un 95 y pico que se mantengan, pero ya después de esta reunión nos trasladaremos a la del 18 de septiembre y se espera con un 91,7% de probabilidades que se reduzcan los tipos de interés. Pero bueno, más allá de esto, obvio, pueden cambiar muchas cosas porque desde esta reunión hasta esta, pues vamos a conocer datos de inflación, tasas de desempleo, etcétera, 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 y pueden cambiar de forma contundente estos porcentajes, tal y como ya lo han hecho en otros momentos de este año. Dicho esto, y como comentaba, pues sí, vamos a tener las ventas de vivienda de segunda mano. Esto será mañana martes, miércoles y jueves van a ser los días más completos. Miércoles vamos a tener PMIs y, pues bueno, tipos de interés, en este caso en Canadá. Jueves vamos a tener PIB en Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la cifra que conoceremos. A ver, hacemos un poco de zoom. PIB del segundo trimestre va a ser el primer dato de todos. Se da en 3 datos el PIB, entonces va a ser el primer dato. Como veis, no va a ser algo determinante. Y ya finalizaremos el viernes con precios del gasto en consumo del personal subyacente, algo que tampoco está todo el mundo pendiente de ello, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, para quien no lo sepa, Joe Biden se ha retirado de las elecciones y ha presentado a Kamala Harris como la candidata demócrata. Como sabéis, tiene que haber una persona republicana y una persona demócrata. En Estados Unidos funcionan así. Pues Kamala Harris va a ser esa persona que represente el Partido Demócrata. La realidad es que, bueno, ya iba justo Joe Biden para estas propias elecciones, incluso parecía que tenía problemas importantes, que todo se exagera evidentemente y había una campaña directa en contra suya, pero es cierto que su estado de salud igual no era el óptimo o no era el mismo que el de Donald Trump, por así decirlo, y ya iba justo el señor para estas elecciones, pero claro, es que si sales tienes que estar 4 años dando el callo, algo que pues se hacía bastante difícil. Si ya era difícil que saliera, con todo lo que ocurrió recientemente con Donald Trump en el meeting y demás, pues se ha puesto la cosa mucho más difícil para que Joe Biden o cualquier representante demócrata pueda salir elegido. Pero bueno, lo que está claro es que no te la puedes jugar a que salga Joe Biden y tenga que estar 4 años más representando un partido si ya le está costando ahora. Antes de ir directamente al análisis del mercado, vamos a hacer un puente y es que vamos a comentar una noticia que me ha parecido muy interesante de criptomonedas y es, pues bueno, más que una noticia, simplemente un tweet que ha puesto Polkadot indicando por qué está ya preparado para nuevos máximos históricos y ha sido muy interesante porque tiene literalmente de todo. Podéis parar el vídeo y podéis ver un poco cuáles son los diferentes puntos, pero la realidad es que Polkadot está trabajando, en este caso parece que muy bien, parece que está trabajando en muchas áreas, está tocando para chains, temas inflacionarios, fijaros cómo
quiere reducir el tiempo de espera de 30 días para retirar la participación. Participación es el tema del staking, a solo 2 días. Creación de una Layer 1 nativa, desarrollar un hardware para las masas. Es decir, está muy focalizado en muchos elementos que hacen, vamos a ver el gráfico de Polkadot, .usd, que hacen que el gráfico, bueno, no es el mejor gráfico en este caso, tenemos por aquí, aquí lo tenemos, que hacen que no nos encontremos evidentemente ni cerca de máximos históricos. De hecho, Polkadot ahora mismo se encuentra aproximadamente a un casi 800% hasta los máximos históricos, pero sí que hacen que pueda haber esa esperanza en que el proyecto siga formando esa continuación alcista en la cual ahora mismo ya hablamos de esto, de esta especie de figura de hombro, cabeza, hombro y de la estructura en gráfico mensual. Esto no sé si os acordaréis de patrón como de cuña o de triángulo que se estaba formando y que de alguna forma pues si mantenía ciertos niveles que de momento aún está manteniendo, evidentemente aún le queda tiempo a Polkadot y tiene que desarrollar mucho movimiento, pero si mantenía ciertos niveles podía dar pasos a continuación, que obvio no te lleva esta continuación a máximos históricos, ni muchísimo menos, pero sí que te puede permitir el lujo de testear los máximos anteriores. Si estás preparado para romper los máximos anteriores y formar máximos y mínimos crecientes, sí que te puedes ganar la duda o el beneficio de la duda de atacar entonces máximos anteriores, o máximos históricos, mejor dicho. Ahora bien, si ya no eres capaz de superar este nivel de aquí, pues evidentemente te has ganado el puesto a volverte a mínimos anteriores o mínimos históricos, que es un poco en su momento a lo que estuvo jugando tanto Ripple, que pues no era capaz de, pues lo vamos a ver mejor en gráfico mensual, no, en gráfico semanal se verá mejor, no era capaz de romper con contundencia este nivel de resistencia, nivel de 0,60, 0,59, y se volvía para abajo. No rompía tampoco abajo, se volvía para arriba, no rompía arriba, se volvía para abajo, y así estuvo un tiempo, y de hecho así continúa estando. No en esa disposición de pues, irse a los mínimos históricos, pero sí que estuvo en ese momento de tantas dudas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre con Bitcoin? Como siempre comento, el tema no es el porcentaje de subida o el porcentaje de caída. El tema siempre es cómo afecta ese porcentaje a la estructura del gráfico. ¿Y qué es lo que tenemos ahora mismo? Tenemos una disposición en gráfico semanal que elimina esa confirmación de ruptura de la bull market support band, un nivel importantísimo, un nivel que siempre que lo hemos roto y hemos confirmado la ruptura del mismo, han habido cambios de tendencia. Siempre cambios de tendencia, ya sea de alcista a bajista, como es el caso, como ocurrió por ejemplo en el año 2018, he buscado un gráfico al azar, o como ocurrió de bajista a alcista. Esto no significa que no se puedan formar falsas rupturas, dilataciones, intentos de ruptura, movimientos más tensos o más alargados o lo que sea, como ya ha ocurrido, pues aquí en agosto del año 2023, agosto-septiembre, se formó una falsa ruptura. O como ocurrió aquí, en marzo del año 2022 se formó una falsa ruptura. Bien, esto es algo normal, ha ocurrido ahora de nuevo. Como digo, no es un nivel universal o un nivel que sea inquebrantable o indilatable, por así decirlo, pero tenemos que tenerlo presente y cuando contactamos con el mismo, entender los 3 pasos de la ruptura. Primero es la ruptura, luego es el cierre y el último paso es la confirmación. ¿Aquí rompimos? Sí, el precio en la semana 1 de julio, el precio se fue claramente por debajo. ¿Cerramos? También. ¿Confirmamos? No. Hace 2 semanas ya no confirmamos esa ruptura y la semana pasada simplemente estábamos esperando la vuelta al punto máximo anterior. ¿Por qué la vuelta al punto máximo anterior? Pues bueno, porque tú puedes entrar en un momento en el cual ni rompes, ni terminas de confirmar la ruptura, ni terminas de desmentirla y entonces entras dentro de una disposición muy horizontal, ¿no? Pero en este caso es de todo menos horizontal. Tenemos 2 grandes semanas que, fijaros, en 2 semanas hemos sido capaces de comernos la caída de prácticamente 4 semanas. Nos hemos quedado muy poquito por debajo, ha sido solo un 2,27% por debajo de esta semana del 10 de junio. Y es que
Tuvimos 1, 2, 3, 4 semanas muy bajistas y ahora en 2 semanas nos hemos puesto por encima. Esto denota, no tiene que denotar este movimiento de aquí, ni mucho menos. Esto lo iremos viendo en el transcurso pues, de esta semana y de las siguientes semanas, pero denota que el precio no está tan débil como para buscar un movimiento correctivo horizontal. Y esto nos traslada directamente al gráfico diario. ¿Por qué al gráfico diario? Bueno, si os acordáis, la semana pasada entrábamos en una disposición en la cual estábamos el mismo día confirmando o para confirmar la falsa ruptura de la media móvil de 50 diaria y la de la Bull Market Support Band. Y comentábamos, sí, gráfico diario puede confirmar la falsa ruptura, pero el gráfico semanal no la confirmará hasta que no se forme ese cierre semanal. Y teníamos que tener un poquito más de paciencia. Ahora, obvio, podemos confirmar al 100% que el precio en gráfico diario no busca una dirección o una estructura tendencial apoyándose en la media móvil de 50 diaria y que el gráfico semanal ya ha dejado atrás la falsa ruptura en términos semanales de la Bull Market Support Band. Y aquí quiero poner un disclaimer importante. ¿Esto significa que el precio ya no pueda caer? No. Cuando tú tienes un doble suelo, ¿significa que el precio tenga que subir sí o sí? No. ¿Qué significa? Significa que las probabilidades de que el precio suba son muy elevadas. Pues aquí, en el caso en el cual nos encontramos ahora, las probabilidades en base a la estructura técnica que se está formando son muy reducidas en que el precio caiga. ¿Se pueden formar caídas? Sí, claro. Técnicamente hablando, incluso casan esa estructura de impulso, pullback y continuación. Se pueden formar caídas que lleguen incluso a los 60.000, sí. Pero cuidado, es lo que comentaba al principio del vídeo. No es si sube o cae, es si el subir o el caer afecta a la estructura técnica. Entonces, dos disclaimers muy importantes. Lo que estamos viendo no significa o no implica que el precio no pueda subir, implica que no pueda caer, perdón. Implica que las probabilidades de que el precio caiga son mucho más reducidas de las que el precio suba. Es decir, es mucho más probable que subamos a que caigamos. ¿Vale? No hay certezas nunca en la estructura técnica, no hay certezas nunca en el análisis técnico. Si no, sería excesivamente fácil, porque tú verías dos cosas y ya está. Solo comprar o solo vender. No funciona así. Punto número 1. Punto número 2, no significa que no se puedan formar caídas que no formen ningún tipo de alteración para luego seguir subiendo. Es más, si estuviéramos dentro de una estructura técnica más limpia, estructura técnica de impulso, pullback y continuación, podríamos marcar, vale, pues por ejemplo, yo tiro Fibonacci, yo busco soportes, yo busco no sé qué, y diría, el precio puede llegar, si cae, hasta aquí o hasta aquí. ¿Para qué? Para buscar una continuación alcista. Por ejemplo, algo así, para luego buscar esta continuación. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues acordaos que en gráfico diario estamos en una estructura de rango, en una estructura horizontal. Y que en el rango sabes que de abajo irás arriba y de arriba irás abajo, pero no vas a saber el cómo. Entonces, podemos esperar que el precio, y podéis ir al canal, y la semana pasada o la otra subí un vídeo que ponía 72.000 o algo así, porque hablábamos del nivel de los máximos del rango anterior. Ya hablábamos de los condicionantes que hoy pues, se han ido dando en ese sentido. No es que dijéramos pasar a esto, ni mucho menos. Hablábamos de los condicionantes o de los puntos que tienen que ir apareciendo. En este caso se han ido cumpliendo y esto implica, perdón, que podemos ir tendiendo al alza hasta los 72.000, que es la parte superior del rango, y que, ojo, esto tampoco genere ningún tipo de alteración. Del mismo modo que si el precio cae de aquí, del punto actual, que son los 67.000 a los 61.000, no pasará nada, porque seguiremos dentro del rango, y en el rango, para ir de arriba a abajo, se forman movimientos de, pues por ejemplo, una subida del 12%, y el precio termina cayendo. O por ir de abajo, para ir de abajo a arriba, se forman movimientos mientras el precio está subiendo de una caída del, pues por ejemplo, 8%, y no pasa nada. Podemos formar una caída desde los máximos hasta este nivel del 10% y que no ocurra nada, porque seguiremos dentro de esa estructura de rango, pasando de la parte inferior a la parte superior. Entonces,
Con todo esto, a lo que voy es que sí, técnicamente hablando, y lo que quiero que quede de mensaje en el vídeo, técnicamente hablando, hemos dejado atrás la ruptura de la bull market support band, hemos dejado atrás la hipótesis de, oye, esto es una ruptura, esto es un pullback, nivel tendencial como resistencia, continuación, sí, perfecto, lo cual indica que el precio necesitaba una corrección, porque si no, no estaría corrigiendo. ¿Qué significa que el precio necesita una corrección? Pues que la gente necesita un descanso de ese ímpetu alcista en el cual nos encontramos. Porque si no necesitara un descanso, la gente seguiría comprando en masa y el precio seguiría subiendo. La gente estaría dispuesta cada vez a pagar más por lo mismo. En este caso, llevamos ya mucho tiempo, llevamos prácticamente 140 días en el mismo nivel. Entonces, la gente necesitaba un descanso o el precio necesitaba un descanso, pero cuidado, no estaba la estructura como para que el descanso fuera vertical. ¿Vale? Perfecto. Pero ahora bien, y entendiendo esto, que está muy bien y es muy divertido y va mucho en lo que nos gusta, y es que el precio suba. Eso no significa que tengamos que ver esto. Todo lo contrario. Podemos ver esto, aunque es una probabilidad muy reducida. Siempre tenemos que hablar en probabilidades y quien no entienda esto, pues lo siento mucho. Podéis veros del vídeo número 1 hasta el vídeo de hoy, que siempre hablo en las mismas condiciones. Hablamos de probabilidades, no de certezas. ¿Podemos ver esto? Sí, es muy poco probable, pero es que significa que podríamos ver esto sin ningún problema y esto no implica ningún tipo de problema en el gráfico, porque estamos en un rango que ya per se invalida y determina que esto no afecta en nada, pero es que esto tampoco afecta en nada, porque seguiríamos dentro del rango. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos eso presente, es muy importante que aceptemos y que entendamos la disposición tanto semanal como diaria en la que nos encontramos a día de hoy y que tomemos el análisis y las probabilidades del movimiento con la responsabilidad que se merece. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.